Capítulo 10. 10 clanes. La Universidad Nacional de Magia fue fundada en la vieja guarnición Nerima. En la superficie, esta tierra estaba vacía después de que la expansión de la guarnición Asake absorbiera la guarnición Nerima. Sin embargo, que se aprobara el plan de construcción de la Universidad de Magia también desempeñó un papel en la combinación de las guarniciones Nerima y Asake. Guarniciones son parte del JSDF encargados de las defensas de algún lugar, algo así. Emoticono cara riendo. Con este proceso de desarrollo, la Universidad de Magia compartió una estrecha relación con los militares. Al menos el 40% de los graduados de la Universidad de Magia optó por seguir una carrera en el ejército o en relación con uno. Si bien había un poco de una sensación equivocada aquí, una vez las necesidades de la sociedad de magos se tuvieron en cuenta que esto dejado de sentir antinatural. Precisamente por esto, uno podría pensar que el ambiente en la universidad era tan disciplinado como la de una academia militar, que no era realmente el caso. Por ejemplo, el código de vestimenta era totalmente de los estudiantes e incluso el atuendo más increíble o informal fue excusado siempre y cuando no se infrinjan cualquier moral. Cualquier advertencia solo se limitó a las advertencias mutuas entre los estudiantes. En varias zonas, la sensación de libertad era aún mayor aquí que en las preparatorias de magia. Así fue como Mayumi lo sintió en el pasado medio mes. Hablando de eso, hoy Mayumi estaba vestida con un vestido suave, al estilo de a que dejó los hombros expuestos con una chaqueta de punto con mangas. La chaqueta de punto fue finamente tejida con grandes agujeros y mientras el vestido llegaba hasta las rodillas, el encaje solo amplió de 15 milímetros hacia abajo, lo suficiente como para permitir que sus espinillas asomen sus medias finas. Su vestuario era mucho más revelador que un uniforme de preparatoria, pero ni los estudiantes ni los profesores enviaron ninguna desaprobación al mirar en su camino. Espinillas es la parte delantera de la pierna debajo de la rodilla. Actualmente, se le había pedido venir a la cafetería. Su presencia había sido solicitada por un estudiante varón que también pasó a ser un estudiante de primer año en la Universidad de Magia. A pesar de esto, era evidente que no había ni una pizca de ansiedad o excitación de ella. En cuanto a la razón por la cual, fue porque la persona que invitó a Mayumi era alguien que ella conocía bien. Al llegar a la cafetería, Mayumi de repente se sintió un poco mareada, y no porque no se sentía bien. La abrumadora cantidad de parejas presentes dio un choque a su sistema nervioso. En lugar de ser frívola, Mayumi sabía que todos estaban muy serios en sus relaciones. Pero ese conocimiento fue poco consuelo para la soltera Mayumi. Ella también llevaba los sueños de amor como cualquier persona normal. Al ver a las parejas cercanas, ideas como envidia o desaparecer flotaban por su mente. Naturalmente, ella se negó a reconocer el hecho de que iba a pensar de esta manera y no planeaba cualquier reflexión al igual que la mayoría de la gente. También existía la posibilidad de que este sentimiento se amplificó porque la persona que estaba en contacto con la actualidad ninguna manera, forma o modo relacionado con el amor. En realidad, no era totalmente sin relación, pero de alguna forma, tal proximidad le causó a Mayumi inconscientemente expulsar esta posibilidad más allá de su vista. Jumonji-kun, lo siento por la espera. El momento en que Mayumi abrió la boca para hablar, muchos ojos se sintieron atraídos por su mesa. En la Universidad de Magia, nadie ignoraba el significado detrás del apellido, Jumonji, aunque muchos no lo conocían personalmente. La expresión en la cara de muchos espectadores decía, así que Jumonji. Nada de eso, acabo de llegar hace 5 minutos. No se limitó a llegar, pero estaba aquí a unos 5 minutos antes. Mayumi sonrió un poco en estas palabras que eran igual que el estilo de Kasuto. Mis disculpas por llamarte específicamente aquí, Saegusa-san. Con la respuesta de Kasuto, el número de miradas indiscretas creció aún más. Los estudiantes sensatos que no habían vuelto la cabeza al oír el apellido, Jumonji, fueron incapaces de quedarse quietos cuando el apellido, Saegusa, cayó. Este año, prácticamente todos los estudiantes sabían que Mayumi asistía a la Universidad de Magia. Siempre y cuando no fueran ermitaños que renunciaron al mundo, nadie podía ignorar la noticia de que Saegusa Mayumi asistía, sin importar el género. Además, no es necesario decir que los estudiantes varones se preocupaban mucho más. En cuanto a Mayumi, hizo caso omiso de las decenas de miradas que enviaron en su camino como si fuera perfectamente natural cuando ella se sentó frente a su invitado.
No prestes atención. Jumonji-kun no es el tipo de persona que me llama si no hay algo importante que discutir, ¿verdad? Mayumi se rió un poco cuando captó la mirada de Kasuto. Además, en un lugar tan poblado también. Mayumi sabía de los rumores de que la eligió como una de las posibles candidatas de matrimonio para Kasuto. En la superficie, su relación no era lo que la gente de afuera creía que era. De hecho, la gente con más conocimiento acerca de los magos en realidad encontraban que el rumor era absurdo. En verdad, las familias Saegusa y Jumonji habían discutido este asunto. Actualmente, cuando se compara con la familia Jumonji, la familia Itsuba con sus 20 años de edad jefe de la casa parecía más acogedora a esa idea. Dejando a un lado la familia Jumonji por el momento, la familia Saegusa no tenía planes para poner en marcha cualquier unión real entre Mayumi y Kasuto, pero los rumores eran correctos en cuanto a la palabra candidato. La alusión maliciosa de Mayumi, en un lugar tan poblado, significaba que estaban alimentando los rumores. Mayumi estaba bromeando, por supuesto, pero si se le pregunta, resultaría difícil negar que nunca tuvo tal idea. Una vez que ella se convirtió en una candidata potencial para el matrimonio, era difícil seguir siendo solo amigos, incluso con la persona que actualmente estaba en segundo lugar. Siento que esto es mucho mejor que ir a un lugar intencionalmente que nadie visita. Esta respuesta inicialmente podría interpretarse como un caballero, pero en realidad era una respuesta estúpida, causándole a Mayumi sentir que ella era la única persona que le importaba. Kasuto llevaba un traje informal sin corbata o cualquier otro artículo de la moda, así que fue fácil de decir a primera vista que este pensamiento nunca cruzó por su mente, incluso en este punto. Sin embargo, una vez que pensaba en esas cosas pacíficas, solo pudo notar el reportaje revoloteando en la palma de Kasuto. ¡Qué tema tan irritante! Sobre la mesa, el periódico electrónico se titulaba con temas como La verdad detrás magos militares, JSDF utilizando jóvenes como armas, JSDF dominado por magos, y el trato preferencial para los oficiales de magia. Los extremistas de ambos bandos estaban bien culpando al JSDF por el uso de los magos o encubriendo a los magos, pero ambas partes eran similares en que censuraron la conexión entre el JSDF y los magos. Mientras que pretender actuar como defensores de los derechos civiles de magos, en realidad quieren discriminar a los magos de la sociedad. ¿No crees que esas noticias hipócritas son increíblemente viles? Kasuto no respondió a las quejas de Mayumi y suavemente comenzó a operar el CAD en forma de teléfono móvil que sacó de su cinturón. Llevar CAD no estaba prohibido en el campus de la Universidad de Magia y las normas en torno al uso de la magia también eran más relajadas en comparación a las calles. Magia especialmente peligrosa estaba en la lista negra y se prohibió su uso en los laboratorios y oficinas experimentales, mientras que un gran número de magia estaba permitida en áreas generales que no tenían nada que ver con los laboratorios de investigación o salas experimentales. En este momento, el área insonorizada por el efecto mágico que Kasuto estaba construyendo también se permitía en terrenos de la escuela. Es algo tan importante. No hace falta decirlo. Era necesaria una barrera insonorizada para conversaciones privadas, pero no había ningún secreto entre Mayumi y Kasuto que temían que se escuchó. Aún así, un rápido vistazo a la expresión de Kasuto confirmó que el tema no era algo que podría ser resuelto por una conversación normal. Desde el comienzo de la semana, el sentimiento antimagia ha ido en aumento en las noticias. Mientras decía esto, Kasuto usó el filtro en el diario electrónico para mostrar los artículos de los que estaban hablando. Estoy de acuerdo. Kasuto miró a Mayumi como ella respondió de nuevo con una expresión seria. ¿Y qué pasa? Al ver esos ojos graves que pueden ser descritos adecuadamente como solemnes, Mayumi preguntó sin ningún intento de broma. La razón por la que los medios han tomado dos posturas es porque cada uno tiene un patrocinador diferente. Así que hay dos fuerzas detrás de ellos. Como sabes, nosotros, la familia Jumonji, no somos expertos en la recolección de inteligencia. Kasuto no respondió directamente a la pregunta de Mayumi, pero sus palabras dieron a entender que lo que iba a decir a continuación es el resultado de la investigación de la familia Jumonji. No tengo ninguna prueba concreta de lo que voy a decir, pero tampoco es del todo infundada. Rezo para que mantengas la calma y me escuches. Por supuesto. Vamos a escucharlo.
Al darse cuenta de que esto no iba a ser un tema agradable para ella, Mayumi subconscientemente se enderezó. De los dos diálogos, el grupo partidario en culpar al JSDF podrían muy bien ser la familia Saegusa. Sin embargo, la noticia que salió de la boca de Kasuto superó el nivel de tolerancia de Mayumi. Puede haber otros conspiradores también, pero por lo menos, la familia Saegusa juega un papel importante. Eso es imposible. Mayumi cerró sus manos sobre la mesa y se puso de pie. Gracias a la barrera a prueba de sonido, nadie era capaz de oír su voz desde el exterior, pero la magia era incapaz de bloquear la luz, por lo que la elevación súbita de Mayumi en pie llamó mucho las miradas de todo el café. Al ver las miradas asombradas procedentes de todo a su alrededor, Mayumi se sentó con vergüenza. No obstante, Mayumi levantó los ojos después de tomar un asiento y miró directamente a Kasuto. Es cierto que mi padre es un estratega que le gusta tramar detrás de las escenas, así que es cierto que incluso como su hija, yo no estoy siempre consciente de lo que está haciendo. Sus ojos ardían con una llama que fue suficiente para repeler la presión de la mirada de Kasuto. Sin embargo, no importa cuál sea la razón, él nunca olvidaría su deber como miembro de los 10 clanes maestros. Él definitivamente no haría algo que traiga desgracias a la comunidad mágica japonesa. Después de recibir las palabras acaloradas de Mayumi, Kasuto tranquilamente respondió de nuevo. Entonces, Saegusa-sama debe creer que esto debe ser beneficioso para la comunidad mágica japonesa. Se oyó el ruido de un peso pesado cayendo y reverberando en las profundidades de su conciencia. No seas ridículo. Todo lo que ellos hablan terminará con. Mientras decía esto, Mayumi señaló el reportaje sobre la superficie de la mesa. Un mundo mejor, donde los magos han desaparecido. ¿Piensas que esa burla descaradamente obvia de proteger los derechos humanos de los magos sería suficiente para engañar a mi padre? Incluso si es Jumonji-kun, no puedo ignorar este nivel de calumnia. Nunca planeé ofender. La respuesta de Kasuto a Mayumi, que estaba allí con sus dientes con furia, estaba desprovista de cualquier excusa. Sintiendo la confianza de gran alcance detrás de su actitud, la cabeza de Mayumi ligeramente se enfrió. Estás diciendo que por encima de la discriminación contra los magos, hay una segunda intención en la acción. En cuanto a lo que es exactamente, no tengo ni idea. Lo único que sé es que Saegusa-sama parece estar involucrado en actividades de comunicación que va en contra de los 10 clanes maestros. Mayumi cubrió a Kasuto con una mirada particularmente feroz. Esa mirada no pudo conjurar cualquier vacilación en los ojos de Kasuto. Bien entonces, Kasuto-kun. ¿Tienes planes para esta noche? No. Entonces por favor, ven a mi casa. Si verdaderamente es como dijo Jumonji-kun, espero que tomes tu decisión después de preguntarle directamente a mi padre. Entiendo. Al hacer esto, realmente me ayudas un poco. Incluso si eran los 10 clanes maestros que representaron a los magos japoneses, esto no quiere decir que sean famosos linajes que se remontan varios cientos de años atrás. Normalmente, visitar la casa de un amigo de la universidad no requería una cita específica con la familia. Sin embargo, hoy Kasuto y Mayumi venían específicamente para ver al jefe de la familia Saegusa, Saegusa Koichi. Ya que era el jefe interino de la familia Jumonji, la petición de Kasuto para ver a Koichi fue concedida estableciendo las 8 de la tarde como la hora designada. Miércoles, 18 de abril, 7:59. Una limusina de tono negro se detuvo ante el umbral de la casa Saegusa. Desde el asiento trasero, un hombre joven gigante, vestido con un traje formal con corbata, abrió la puerta él mismo y desembarcó. La razón por la que el joven parecía colosal era la personalidad arrolladora que llevaba, la cual no corresponde a su edad. Una existencia especial, incluso entre los estudiantes que se graduaron de la preparatoria hace poco tiempo. Él era el jefe en funciones de la familia Jumonji, Jumonji Kasuto. La que lo recibió fue la hija mayor de la familia Saegusa, Saegusa Mayumi. Vistiendo un traje formal de color oscuro que se extendía hasta los tobillos, Mayumi hizo una reverencia a Kasuto antes de mostrarle el camino. A las 8 de la tarde, Kasuto puso un pie en la casa Saegusa. Tu investigación fue muy exhaustiva. Después de conversar con Kasuto en la habitación de invitados, Saegusa Koichi admitió fácilmente a la pregunta sobre si él era uno de los partidarios detrás de los incitadores de los medios antimagos.
Otou-sama. ¿Qué has hecho? Frente a su padre descarada sintiendo con la cabeza, Mayumi furiosamente lo reprendió. Relájate, Mayumi. ¿Por qué estás tan alterada? Con fervor inclinando la cabeza ante la reacción vibrante de su hija, Koichi regañó con calma a Mayumi. ¿Cómo puedes decirme que me relajase? Lo que ha hecho Otou-sama es una evidente traición a los 10 clanes maestros, no, a la comunidad mágica japonesa en su conjunto. Perfectamente tranquilo, Koichi tomó fácilmente la mirada severa formulada contra él por su propia hija, que había saltado de su asiento en el sofá. Esta no es una traición. Mayumi, estás pensando de una forma equivocada. ¿Qué es? Saegusa. Mayumi quería seguir presionando a su padre, pero fue detenida por Kasuto todavía sentado a su lado. Recordándole que no eran las únicas dos personas sentadas, Mayumi cerró de mala gana su boca y se sentó. Saegusa-san. Sintiendo que Mayumi había recuperado la compostura, miró hacia Kasuto Koichi. No sé lo que estás pensando, así que espero que estés dispuesto a explicarte. Koichi ligeramente inclinó hacia adelante la cintura para mirar a Kasuto. ¿Es esto una petición de la familia Houmonji? Como una cuestión nivelada por la familia Houmonji. Koichi dejó que su postura hacia adelante se relajase a lo largo de la parte posterior del asiento antes de expulsar ligeramente un largo suspiro. Como los dos somos de los 10 clanes maestros, sinceramente, responderé a la pregunta que la familia Houmonji tiene para la familia Saegusa. Koichi adoptó la misma postura adecuada, carente de pánico, que Kasuto tenía. En primer lugar, con el fin de disipar cualquier malentendido, primero declararé que esta propaganda fue iniciada por las fuerzas antimagia extranjeras. No solo han facilitado información a los medios de comunicación, han hecho los fondos disponibles así. En la forma de invertir en los medios de comunicación. Las razones pueden ser en forma de donaciones o de marketing, aunque el propósito aparente puede ser lo que estimen conveniente. En lo que respecta a la cuestión planteada por Kasuto, Koichi serenamente respondió de nuevo en plena confianza. En términos de actuar detrás de las escenas, Koichi estaba muy por encima de Kasuto. Kasuto también se dio cuenta de que no tenía sentido preguntar sobre detalles innecesarios. Así que Saegusa-sama intervino en los medios de comunicación como una contramedida. Kasuto-kun, ¿sabes la forma más efectiva para contrarrestar la opinión pública? Koichi repentinamente adoptó un tono pedante. Kasuto no mostró indicio de contestar. Era consciente de que la pregunta de Koichi era retórica. En primer lugar, la opinión pública es a la vez una opinión y un juicio. Es decir, algo que dijo alguien y alguien lo aceptó. Opinión pertenece a quien se le ocurrió, al igual que el creador debe asumir la responsabilidad. No había forma de saber si el cambio en el tono de Koichi fue intencional. La diferencia de edad entre Koichi y Kasuto, el jefe de la casa de uno de los 10 clanes maestros y el jefe interino que era solo el hijo del actual jefe. Teniendo en cuenta todas estas diferencias, el tono de Koichi no estaba dando una conferencia, era una vuelta natural de los acontecimientos. Una vez que se conoce la fuente detrás de la opinión, entonces, refutarlo se convierte fácil. Dirige tus preguntas hacia ese individuo, encuentra las brechas en su lógica, y hazles que reconozcan su error. También existe la posibilidad de un compromiso en que ambas partes señalan las áreas que carecen acechando en los argumentos de los demás. Esta fue la razón por la que Mayumi era la única que tenía una expresión furiosa por el alto y poderoso tono de Koichi mientras Kasuto no encontró nada fuera de lugar. Por eso es tan difícil de refutar la opinión pública. Si se presiona por una razón, es porque no hay ningún oponente para contrarrestar lo que se refiere a la opinión pública. Este era el mismo aun cuando Kasuto encontraba que las palabras de Koichi estaban siendo bastante aburridas. Incluso si la opinión pública es solo una opinión, el momento en que alguien lo dice, sus ventajas y desventajas se revelan. Sin embargo, los que idearon esta opinión son ciudadanos, y los que se esconden detrás de esta opinión pública no suben al escenario. Los medios de comunicación solo reflejan los deseos ciudadanos, activistas presentan las demandas ciudadanas, y los políticos abren la boca para adherirse a las opiniones de sus ciudadanos. Cuando alguien dice algo, su postura y el propósito se revelan. Sin embargo, en circunstancias poco claras,
Actuando como portavoz de la opinión pública y describir las opiniones del emisor les concede inmunidad a la obligación de tomar algún trabajo. Aún así, Kasuto empezó a sospechar la verdadera intención de Koichi después de que él anduvo por las ramas por tanto tiempo. La opinión pública también contiene una parte que beneficia a todo el que golpea primero. Había una posibilidad de que la visión extrema de Kasuto sobre Koichi se mostrara en su rostro. Koichi sonrió levemente mientras su tono volvió a uno más educado y gentil. La primera opinión pública por lograr mayoría se convierte en justicia en aquel momento y lugar para ejercer presión sobre los disidentes. Aunque los disidentes tengan una lógica de su lado, aunque la opinión pública esté plagada de agujeros infantiles, la lógica es incapaz de enfrentarse a una opinión pública deficiente. En cuanto a la razón, eso es porque la opinión pública no está dotada para sostener una discusión con alguien. Así ningún discurso podría ser alcanzado. ¿Estás diciendo que los partidarios antimágicos están golpeando primero, Otou-sama? Mayumi tenía una mirada disgustada mientras obedientemente escuchaba todo esto antes de que finalmente interviniera con voz agitada. Las semillas de los sentimientos antimagia se sembraron hace más de un año. Ellos vieron a través del hecho de que no fuimos capaces de actuar en contra de ellos en el escenario. Manejando casualmente la impulsividad de su hija, Koichi inmediatamente volvió sus ojos hacia Kasuto. La lucha contra la opinión pública podría hacer poco. Así, Kasuto-kun, ¿cómo actuar frente a la opinión pública? Esparciendo una propia opinión. Sin desconcertantes sobre el ser demasiado teatral, Kasuto respondió de nuevo de una manera franca. Incluso si él no era alguien que se crió para llevar las cargas de los 10 clanes maestros, llegaría lógicamente a una respuesta. Esta no era la única respuesta ni la respuesta absoluta, sino una respuesta posiblemente correcta. Correcto. Todo el mundo sabía que esto no era la verdadera respuesta, aunque Koichi continuó dando clases. Simplemente estar de acuerdo con los fundamentos de la opinión pública mencionada elimina la posibilidad de ser perseguido como un infiel. Entonces, pequeñas diferencias en el dogma fácilmente hará que la opinión pública se disperse. Una opinión pública dispersa luego perderá su impulso y en última instancia será olvidada. Siempre y cuando no haya nadie que mantenga el transcurso, por supuesto. Eso no va en contra de la definición de Saegusa-sama de la opinión pública. Al escuchar el punto de Kasuto, Koichi sonrió con satisfacción antes de asentir. Es como tú has dicho, Kasuto-kun. Mientras continúe ocultándose a sí mismo, no hay manera de mantener el impulso perdido de la opinión pública. Incluso si sigue ocultándose a sí mismo, una vez que intente reavivar las llamas de la opinión pública, los ciudadanos van a ver a través de él y la rechazarán. Eso es porque el público contiene la locura para ser manipulado una vez, pero la sabiduría para evitar que el mismo truco tenga 2 veces éxito. Así que por eso que ha cambiado intencionalmente la dirección de la ira del público, mientras que realiza una propaganda antimagia. Esa es solo una abertura, Kasuto-kun. No hay nada que podamos hacer con las personas sin talento que tienen celos de los que tienen talento. Eso es lo mismo cuando se trata de la magia. Tratar de suprimir la envidia una vez despierta con látigos o dulces es imposible. Lo único que se puede hacer es permitir que se desahoguen en alguna parte. Antes de que se unan en un infierno. Esparciendo las chispas en numerosos incendios pequeños es una manera mucho más fácil de prevenir una catástrofe. Koichi finalmente cerró la boca. Aunque poco dispuesto a aceptar sus palabras, Mayumi tenía una expresión en conflicto porque era incapaz de contrarrestar sus palabras. Mientras Kasuto. En comparación con un infierno, una pequeña chispa es preferible. Estoy de acuerdo en que podría ser cierto. Después de hablar con voz solemne, Kasuto dirigió una mirada de fuego sobre Koichi. Sin embargo, todavía hay personas que pierden la vida a causa de pequeños incendios. Si las chispas individuales no se dispersan en el tiempo, entonces las pequeñas chispas ya no son pequeñas y pueden muy bien convertirse en un infierno que devora vidas. Esa es una situación hipotética. El burro hablando de orejas. Aquí puse otra frase, no la misma que salía, en fin. Kasuto lo dice porque Koichi igual está haciendo situaciones hipotéticas. Después de cruzar miradas con Koichi, Kasuto continuó al ver que su oponente no iba a hablar más. Elder Saegusa. Usando el título usado exclusivamente en las reuniones de clanes entre dos iguales,
Kasuto llamó a Koichi. La familia Houmonji lamenta profundamente las acciones de la familia Saegusa en lo que respecta a los medios de comunicación y la petición es que cese y desista de cualquier propaganda antimago de inmediato. La familia Saegusa pide que la familia Houmonji entregue su protesta por escrito. Una respuesta se preparará después de que una protesta oficial se haya hecho. Koichi también se puso de pie y levantó un poco la cabeza para mirar a Kasuto antes de responder. Entiendo. Cuando vuelvo a casa, voy a conseguir que se pongan de acuerdo conmigo. Siento mucho que hayas venido hasta aquí hoy. Mayumi, lleva a Houmonji-sama hacia afuera. Acompáñalo con cuidado a la puerta. Kasuto en silencio se inclinó ante Koichi, a lo que Koichi igualmente en silencio regresó. Mayumi trasladó a toda prisa delante de Kasuto cuando estaba a punto de darse la vuelta y lo llevó hasta el umbral. Cuando Mayumi regresó de acompañar a Kasuto a la puerta, Koichi todavía estaba en la habitación de invitados. Con una expresión severa en su rostro, Mayumi se puso delante de su padre, donde él estaba descansando en el sofá. Bueno, Mayumi. Ven, siéntate. No hay necesidad de ser cortés. Al ver a Koichi tranquilamente inclinarse hacia atrás en el sofá con un pie en la parte superior de la otra, Mayumi se sentó sin decir una palabra. Yo más o menos sé lo que quieres decir. Pero también podría decirlo de todos modos. Al igual que el pensamiento de Otou-sama, creo que la opinión de Houmonji-kun tiene sentido. Al ver las intensas emociones en conflicto con la férrea determinación en sus ojos mientras que su hija mantuvo su decoroso autocontrol, Koichi sonrió y asintió con la cabeza. Es de esperarse que pienses así. Después de todo, Kasuto-kun y yo estábamos hablando superficialmente ahora. Al escuchar las bravuconadas de su padre, las manos de Mayumi apretaron su asiento. Así que hay mucho más de lo que parece. ¿No entendiste? Kasuto-kun parecía haber notado ya. Mayumi ligeramente sacudió su cabeza, apretando los dientes ocultó su cara descontenta de la visión de Koichi. Como era de esperarse, Kasuto-kun tiene mucha mayor tolerancia que Hirofumi-kun. Por Hirofumi se refirió al hijo mayor de la familia Itsuba, Itsuba Hirofumi. La familia. Itsuba deseaba casar a Hirofumi con Mayumi. Koichi había tenido la intención de comparar a Hirofumi con Kasuto, pero afortunadamente esas palabras nunca llegaron a los oídos de Mayumi. Mayumi, el Derkudou ya es consciente de ello. El señor no desaprueba mi plan. En lugar de los murmullos que no alcanzaron sus oídos, Koichi lanzó una bomba en los oídos de su hija. Sensa, él. Como Koichi había planeado, Mayumi estaba confundida en silencio, pero Mayumi no iba a desaparecer tan dócilmente. No tengo idea de lo que está en la mente de Sensa. Lo que sí sé es que jugando con las vidas de las personas que son del mismo país y son también magos está mal. Al ver inesperadamente llena de coraje a su hija, Koichi no estaba fingiendo, estaba sinceramente sorprendido. Esto solo va a durar un mes como máximo. No tengo planes de permitir que esto se desarrolle a un punto tal que podría impactar la vida diaria. Incluso si es simplemente un mes, una semana, todavía puede lograr una marca permanente en el corazón de alguien. Maliciosamente empuñando una pluma puede dejar una marca mucho más profundo que la herida dejada por una espada. Creo que la pluma es más poderosa que la espada, y esto no se limita a la fuerza positiva. La Mayumi normal se habría rendido hace mucho tiempo. Al ver esta actitud más severa que no combina con el estilo de su hija, una pregunta de pronto flotó a través de la mente de Koichi. Mayumi, ¿en nombre de quién estás tan enfadada? Aunque se trataba de un estribo espontáneo por la pregunta del momento, había asestado un golpe sorprendentemente elocuente contra Mayumi. ¿Esto es para Kasuto-kun? ¿O es por alguien entre tus kawaii de la primera preparatoria? No lo hice. Hasta el nombre de Kudou Retsu no fue suficiente para acobardar a Mayumi, y sin embargo, allí estaba ella, vacilante hasta el punto que ella temblaba de terror.